¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Recuerden, es en el 92.3 de FM, 740 de AM. También nos podemos escribir en el Twitter @RFQR o nos pueden ver en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook en Radio Fórmula QR. Y pues bien, amigos, aquí está con nosotros nada más que el Tatich Nohoch del sistema jurídico inmobiliario de aquí del estado, que a una persona a quien aprecio mucho, Jorge Nolasco. Gracias por estar este domingo con nosotros. Gracias nuevamente por invitarme, James. Es un verdadero placer volver a estar aquí contigo, con tu programa y con tu público en Radio Fórmula. Muchas gracias y muchas felicidades por el éxito que has tenido hasta este momento. Muchas gracias. Pues eso se debe a que hay invitados como tú, porque si no, de plano no tendríamos nada aquí, ¿no? Pero bueno, pues vamos a hablar de un tema toral importante que hemos estado platicando fuera del aire. Vamos a remontarnos. Yo voy a dar un poquito el antecedente y después tú nos vas a decir cómo se están dando las cosas, ¿no? En el año de 1994 tuvimos una burbuja aquí, un problema, el efecto tequila que se llamó, en donde vino una crisis. Aquí no fue una crisis inmobiliaria, fue una crisis nacional con una baja del 6% del Producto Interno Bruto entre el 95, fue en el año de 1995, cuando entró Ernesto Zedillo, lo recuerdo perfectamente, y esto obligó a que existieran nuevos esquemas bajo los cuales se pudieran financiar los créditos hipotecarios, las famosas UDIs, que no es más que un proceso de recapitalización de intereses en base a la tasa de inflación, ¿no? Entonces el crédito va creciendo a una tasa pequeña, quizá del 3% o 2%, es la tasa real, pero la inflación hacía que el capital fuera creciendo y fuera creciendo y fuera creciendo. Esto, pues hace 20 años, 25 años, pues no era un problema. Ahora sí, platícanos qué está sucediendo hoy por hoy con esos créditos que sesionaron particularmente, ¿no? Danos los ejemplos, que esta es la parte importante. Sí, mira, qué bueno que tocas ese tema, James, porque es un tema que, como dices, añejo, pareciera no interesante, es algo que sucedió hace 25 años. Y sin embargo, desde el punto de vista jurídico, es el momento en el que estamos teniendo los efectos. Voy a tratar de explicar un poquito. Cancún somos una ciudad de inmigrantes. Todos los que estamos aquí en el destino venimos de otros lugares del país. Hay muchos que hemos llegado y nos hemos quedado. Nos ha recibido muy bien Cancún y aquí hemos hecho nuestra vida, nuestra familia. Aquí tenemos nuestro patrimonio y nuestros planes de vida de aquí para siempre. Para siempre. Y hay muchos otros que llegaron, ya sea de manera temporal o que por razones del destino, cuando se vino la crisis de 1994-95, ellos habían adquirido ya propiedades inmobiliarias y decidieron dejar el destino. ¿Cuál fue el esquema con el que se manejó en toda esta debacle financiera? ¿Cuál fue el mejor esquema con el que en el mercado mismo se fue la solución, ¿no? autorregulando, proponiendo soluciones? Es que se empezaron a hacer, y voy a decir entre comillas, aquí en la radio digo entre comillas porque no las puedo hacer, pero entre comillas se hacían las famosas cesiones de derechos. Es decir, en lugar de ir ante un banco para hacer una sustitución de deudor, se traspasaban, otra vez entre comillas, los derechos que se tenían sobre una propiedad hacia nuevos compradores. Estas cesiones no estaban avaladas por los bancos, simplemente eran acuerdos particulares, los cuales, para darle una cierta formalidad, se protocolizaban ante notario público, se ratificaban las firmas ante notario público. Los notarios no estaban haciendo nada en contra de la ley, más que diciendo que dos personas se presentaron aquí para firmar un convenio privado. Hasta ahí todo iba bien. Voy a puntualizar un poquito ahí, porque creo que es importante. Hacer una cesión de derechos es nada más, como lo dice el nombre, cesionar los derechos del contrato. No quiere decir que la propiedad haya cambiado de dueño, ni que el crédito tenga a un nuevo acreedor, es decir, ni acreedor ni deudor, perdónenme, no tiene un nuevo deudor, es decir, la persona que está registrada ante el banco sigue siendo la misma persona original que sacó el crédito. Eso es correcto, James. Así es. Lo que hacían entonces es que la persona que se iba a ir de Cancún o simplemente ya no le interesaba tener más derechos sobre esa propiedad, firmaba unos poderes de dominio
de dominio amplio, a los cuales se les denominaba irrevocable, y para cumplir con una obligación, para evitar que pudieran ser revertidos en favor de la persona que estaba cediendo los derechos. Y con esto las dos partes se quedaban tranquilos. Una parte recibía lo que había erogado por su inversión o menos, dependiendo de la negociación, y la parte que adquiría los derechos se quedaba con la tranquilidad de que tenía un documento jurídico con el cual en un futuro podría ir una vez liquidado el crédito, podría ir a hacer el traslado de dominio a su nombre, actuando a la vez como representante del vendedor, en este caso quien le dio el poder, y actuando en su propio derecho como comprador. Hasta ahí la perspectiva estaba bien. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora 25 años después? Pues está sucediendo que esas hipotecas en muchos casos han sido cumplidas, la gente ya terminó de pagar y está empezando a tener una serie de dificultades para poder, en primer lugar, realizar la cancelación de gravamen. ¿Por qué? Porque los bancos no están aceptando la presentación de poderes que fueron emitidos hace 20 años. Son criterios autonormativos de los bancos con los cuales ellos protegen tanto sus intereses como los intereses de sus usuarios. Nada debería impedir que el poder estuviera vigente, sobre todo si fue emitido con la calidad de irrevocable y para cumplir con una obligación, y sin embargo ese es el primer paso en la dificultad para poder hacer lograr que esa propiedad que consideraste alguna vez que iba a ser tuya, llegue efectivamente a ser tuya. Primer paso, los bancos. Segundo paso, en el Estado, lamentablemente, se dan algunos casos fraudulentos en los cuales se utilizan falsos poderes notariales para hacer traslados de dominio. Y las autoridades registrales, los calificadores en el registro público de la propiedad y del comercio, son excepcionalmente meticulosos para poder verificar y validar la expedición de poderes, sobre todo poderes que se expidieron con mucho tiempo de anterioridad. Claro. De tal manera que cuando se libra el proceso de la cancelación de gravamen, una vez que encuentras al notario adecuado para ti, que te admite ese poder que te fue expedido hace 25 años para que tú al mismo tiempo te vendas en representación de quien te cedió los derechos y compres a tu nombre, una vez que el notario te acepta esto, todavía hay que pasar por lo que es la calificación registral. Son procesos que para muchas personas causan un estrés innecesario desde su punto de vista, porque hicieron todo correcto y sin embargo están enfrentándose a esta serie de trabas, tanto administrativas de instituciones particulares como las financieras, como legales desde el punto de vista de los calificadores, y lo que se les recomienda es que busquen a un experto en derecho inmobiliario que los asesore, que los lleve de la mano para que puedan hacer realidad ese sueño que tuvieron, ese sueño que tuvieron hace 20, 25 años y que hoy están a punto de hacer realidad. Estamos hablando, amigos, de los casos en donde hace 25 años hubo una crisis. Y esta crisis detonó que hubiera ciertos mecanismos para no perder los inmuebles. Y este mecanismo, el que más se dio, fue posesionar los derechos de un crédito o de una vivienda hacia un tercero, y este tercero hoy se está enfrentando a ciertos problemas. 25 años después se está enfrentando a un problema que es un problema que viene acompañado también no solo de escriturar a su favor, sino también de liberar el gravamen, que son dos cosas totalmente diferentes, porque uno la tiene que revisar el banco y la otra la tiene que revisar el registro público de la propiedad. Estamos a unos segundos, yo creo, de terminar con este bloque. Vamos a seguir con otro bloque, si me permites, porque esto va a dar para mucho y es algo muy importante. Estoy seguro que muchas de las personas que tienen créditos hoy, que cesionaron los derechos, es decir, que aquellos que aceptaron este tipo de operación bajo cesión de derechos, les va a interesar escuchar lo que nos tiene que decir Jorge en el siguiente bloque. Así que, amigos, por favor, vámonos a un corte y vamos a regresar con Jorge. Claro que sí, James, aquí estamos. Muchas gracias. Una inmobiliaria.
Ya estamos aquí de regreso, amigos, en el 92.3 de FM, 740 de AM. También en el Twitter, @RFQR. Cualquier pregunta, por favor, aquí estamos con un experto y ahorita vamos a platicar de qué. Y también nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, en Radio Fórmula QR. Y pues estamos en este segundo bloque que no nos podíamos perder con Jorge Nolasco, especialista en derecho inmobiliario, gran amigo, pero además un extraordinario conocedor del tema inmobiliario en el Estado, uno de los pioneros de la ley inmobiliaria. Bueno, todo lo que podría decirse es poco, pero estamos tratando de darles a conocer un tema complicado, delicado, que es el tema de estas sesiones de derecho que se dieron hace muchos años, en 1994, cuando hubo un problema de crisis en México, y que la solución que se encontró en el sistema hipotecario para no recibir casas por vía de los bancos, que recibieron muchísimas, pero para que también existiera un flujo continuo de hipotecas, digamos, que no se regresaran, fue la cesión de derechos, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir, en el bloque anterior platicamos de cómo estaban la cesión de derechos, cuál era la manera en que se cesionaban. Yo quisiera pedirte que lo volviéramos a explicar un minutito para aquellos que no nos escucharon. Le damos un minuto y después platícanos de los efectos fiscales y las problemáticas, ¿no? Sí, como no, con mucho gusto, James. Mira, la cesión de derechos es un contrato en realidad privado. Lo realiza el cesionario, quien es el titular del derecho, en favor del el cedente, que es el titular del derecho, en favor del cesionario, quien es el que va a adquirir el derecho. Estas dos personas dicen que los derechos que tiene una persona, en este caso sobre un bien inmueble, van a quedar, al final de quedar pagado, en este caso la hipoteca, van a quedar a nombre de la persona que está adquiriendo los derechos. Para ello, como la persona que está cediendo los derechos ya se fue de Cancún, ya no está aquí, o simple y sencillamente ya no tiene interés de comparecer a actos jurídicos subsecuentes, lo que se hace es una expedición de poder con actos de dominio, que se decía irrevocable y para cumplir con una obligación, y con esto en el futuro la persona podía hacer que la casa quedara a su nombre. Esa es la teoría. Sin embargo, una serie de legislaciones subsecuentes han ido haciendo que los procesos no sean tan sencillos. Por ejemplo, en el año de 1995, 96, 97, 98, no era necesario que tú reportaras de dónde provenía el dinero para tú pagar una operación inmobiliaria. Se daban inclusive operaciones sin límite en efectivo, que no pasaban por el sistema bancario y no eran fiscalizadas. Actualmente no. Entonces, actualmente, cuando tú tienes ya los derechos de una propiedad a la cual le fuiste pagando al banco, pero ojo, tú le fuiste pagando al banco en nombre de quien era el deudor original del crédito, no a tu nombre. Tú ibas y podías hacer depósitos en efectivo, en cheque, y bien podías guardar los comprobantes. Cuando tú vas ahora y vas ante notario público y dices, yo tengo un poder de dominio y puedo yo venderme a mí mismo porque así lo especifica el poder, el notario te va a preguntar, bueno, ¿y cómo vas a pagar por esa operación? Claro que cuando son inmuebles de un valor menor, 600, 650 mil pesos, no hay ningún problema porque puedes decir que eso ya fue pagado en efectivo. Claro. Pero para montos superiores tienes que exhibir cuál es la forma de pago para cumplir con lo estipulado en la ley de prevención de lavado de dinero y de lavado de dinero. Sí, ¿cómo se llama? Ley de prevención a las operaciones de recursos de procedencia ilícita. Conocida coloquialmente como ley PIORPI. PIORPI. Que ya hablamos de esa ley aquí también y que cada vez se está haciendo más dura esta ley para los inmobiliarios porque el promotor inmobiliario tiene la obligación de reportar por ser una actividad vulnerable. Así que no lo olviden, lo que estás diciendo también es muy importante y esto ha generado, bueno, ya estoy empezando a entender cuál es la bronca, ¿no? Siguiente problemática.
Cuando tú adquieres los derechos de ese bien, tú dices que los adquiriste a cierto precio y finalmente si terminas de pagar, más bien cuando terminas de pagar el crédito que había adquirido el deudor, se te va a tomar en cuenta como valor de adquisición lo que es el capital más no los intereses que se hayan generado. Así es. Es decir, que al final tú vas a estar adquiriendo una propiedad al valor que tenía hace 25 años. Y por supuesto, el valor catastral ha ido incrementando y cuando mandes a hacer el avalúo al momento de la escrituración, te vas a encontrar que tienes una propiedad que tiene un valor mayor al cual tú estás pagando, lo cual te va a generar el efecto fiscal de que estás obteniendo una utilidad por la cual tienes que pagar el ISR por adquisición. Porque 20% de entrada se los zorrajan, ¿eh? No es exactamente la fórmula, es un poquito más compleja, pero sin embargo vamos a decir que sigue siendo un efecto adicional que tú tienes. Si la casa estuvo todo el tiempo, los recibos de luz, de agua, de teléfono, no los pudiste cambiar porque no estaban a tu nombre, finalmente tú eras accionario de un derecho, pero no eras el titular de un derecho real. Y supongamos que quieres decir, bueno, vamos a ver si podemos manejar esta operación como si fuera la casa habitación de la persona que me la vendió, y es probable que así sea. Sin embargo, para deducir una casa habitación, no es suficiente con que tú no hayas hecho uso de esa exención 3 años antes, sino que además en tu declaración anual, tú como vendedor, tienes que incluir que hiciste uso de esa exención. Y difícilmente la persona que te cedió los derechos va a estar enterada 25 años después que estás tú vendiendo su casa a ti mismo y que además está haciendo uso de la exención de casa habitación. De tal manera, James, que sí, como te comento, es un tema que está surgiendo 20, 25 años después, porque son los momentos en los que se están terminando de pagar aquellos créditos que se cambiaron de pesos a UDIs en los años de 1995, 96 y años subsecuentes. Y de nuevo, la recomendación es que hay que contratar un especialista en la materia para que los pueda orientar, para poder resolver todos esos temas que pueden ser un verdadero dolor de cabeza a la hora de materializar esos sueños que tuviste en el año de 1995. Bueno, ya es todo un cóctel, es un cóctel que realmente vale la pena investigar. Jorge siempre estará dispuesto también a hacer cualquier respuesta a sus preguntas. Por favor, a través de @RFQR, háganos llegar sus preguntas y con gusto yo se las haré llegar a Jorge. Muchas gracias, Jorge, por esta Es un placer siempre estar contigo, James. Y vamos a estar seguramente en otras pláticas porque hay mucho que hablar de esto. Así es. Una inmobiliaria